de que, ah, bueno, muy buenas noches nuevamente con todos ustedes, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con este estudio de bautismo escritural. ¿Por qué es tan importante? Bueno, primero, porque es parte de las enseñanzas de Dios, ¿no? Señor. Y toda enseñanza es importante, ¿no? Que habrá alguna, a ver, habrá alguna palabra de Dios que no sea importante, ¿no? Ah, y definitivamente vamos a decir, toda palabra es importante, ¿no? Eh, Me acuerdo, viene a mi mente ese pasaje donde el Señor dice, ¿no? Que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir, ¿no? Aún una jota, en realidad es iota, ¿no? Que en el alfabeto hebreo es la más pequeñita en realidad de todas las letras, ¿sí? Es, es tan pequeña como si fuese una tilde, ¿no? Para nosotros. Y lo que él dice, todo esto va a tener que quedarse, ¿no? Todo esto va a tener que pasar. Así que ciertamente toda palabra es importante. A veces nosotros pensamos, no, ya, por ejemplo, el bautismo, ¿para qué? ¿De qué nos ayuda? ¿De qué nos sirve? Bueno, si nosotros no somos iglesia o la iglesia que Dios quiere que podamos ser, entonces obviamente nosotros tampoco vamos a poder adorar en espíritu y en verdad como nuestro Dios lo desea y también lo merece en Jesús. Como nosotros somos de, "Ah, ya cualquier cosa se acepta, ¿no? Entonces también pensamos que Dios es así. Dios acepta cualquier cosa. Y recuerde que Dios no acepta cualquier cosa. Dios solo acepta las cosas a través de Jesús, ¿verdad? Y Jesús nos ha dicho que los adoradores que Dios desea son aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. ¿Qué significa ello? Significa que debemos cantar así, ¿no? Con espíritu y en verdad. Bueno, sí, pero lo que sobre todo indica es que seamos ese cuerpo de Cristo que en obediencia a lo que Él enseña, lo que Él desea, podamos tener vidas, no solo momentos de adoración, sino vidas, ¿no? Que adoren su santo y bendito nombre. Así que siempre es importante todo aquello que podamos estudiar de la palabra del Señor. Vamos abriendo nuestras Biblias en Mateo capítulo 3, que es el pasaje en el que estamos utilizando nosotros como base, ¿no? Para este estudio del bautismo escritural. Mateo capítulo número 3, y recuerde que no existe mejor ejemplo de cristianismo que aquello que Cristo mismo practicó. Y en este caso, si vamos a estudiar el bautismo escritural o el bautismo cristiano, bueno, miremos primero al bautismo de Cristo, ¿no cree usted? Y en base a ello podemos también ver otras cosas relacionadas con el bautismo dentro de lo que es las escrituras. Capítulo 3, versículo número 13. Nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. O sea, Jesús sabía que Juan, y esto ya lo hemos visto, lo hemos estudiado, era la persona enviada por Dios y con autoridad de Dios para bautizar. Él vino
delante, sí, como mensajero. Esto es, Juan vino delante de Jesús como el mensajero, anunciando ya que el reino de Dios ha venido, anunciando que el reino de Dios está a la mano, ¿no? Y que Jesús, pues obviamente, el Cristo ya venía. Eso es lo que él anunciaba, eso es lo que él pregonaba. Por lo tanto, corazones deberían de ponerse a cuentas con Dios, ser limpiados en Dios y a la vez también, aparte de ser de arrepentimiento, que obedezcan y sigan al Señor en el bautismo. Pues él tenía esa autoridad y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. ¿Por qué es tan importante la autoridad en el bautismo? ¿Por qué es tan importante? O sea, qué importa si a alguien lo bautizan en tal o cual religión? ¿No? Lo importante es lo que hay en el corazón de ellos. Si es que Jesús hubiese dicho que nosotros le adoremos solo en razón a lo que hay en nuestros corazones, supondría que está bien, pero Él no nos ha dicho eso. Él nos ha dicho que se escucha muy bajito, ¿sí? A mí también me pasó. Se está escuchando muy bajito. Ok. ¿Qué hago? A ver, esperen un ratito. Sí, no se vayan, no se vayan, no se vayan. Ahí volvió a normal. ¿Y ya volvió a normal? Está que Ok. sube y baja. Ok, entonces es aquí el... Ok, me avisan si es que baja, cosa que así yo subo. Ok, me avisan ahí algo. ¿Sí está bien ahorita? Hermana Jessica, tú que estabas quejándote. Sí, sí está bien, ya estoy bien. Está bien. Ok, ya está bien. Ok, está muy bien. Eh, Justo hoy día hablábamos de satisfacer a todos, ¿no? Así que no se puede. Pero bueno. Entonces, en eso estamos de ver la importancia de la autoridad para bautizar. Y justo leímos un pasaje en el libro de Hechos. Hoy día, casualmente, vamos nosotros a prestar más atención a ese pasaje. Permítame compartirlo con ustedes, ¿sí? Bien, aquí estamos. Y eh, aquí vamos, aquí vamos. Muy bien. A ver, déjeme ver si puedo hacer esto. Ya, aquí estamos. En el libro de Hechos, ¿sí? Al final de todo esto, en el libro de los Hechos, vamos nosotros, leímos el capítulo 19, versículos de 1 al 7, y vamos a ir casualmente a ese capítulo, ¿sí? Capítulo 19, Hechos 19. Y recuerden que obviamente ya Juan ya había fallecido, ya Jesús ya había ascendido también a los cielos. eh, y ya la iglesia pues estaba haciendo su labor, ¿no? Porque aquí estamos hablando en el capítulo 19 de Hechos de la labor del apóstol Pablo, ¿no? En su trabajo o ministerio como misionero. Entonces, en el capítulo 19, simplemente voy a leer un par de versículos como para que usted se acuerde. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces, acá no se refiere al Espíritu Santo respecto a salvación. Acá se refiere al Espíritu Santo a través de los dones, ¿no? Lo que sería pues el consolador, la capacitación para la preparación para los hermanos que venían como miembros de la iglesia. A eso es a lo que se refiere. No se refería, repito, al Espíritu Santo
en el sentido de salvación, porque cuando uno se arrepiente de sus pecados y acepta a Jesús como su Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a su corazón, viene a morar en él, ¿sí? Y eso es lo que en realidad hace de esa persona una nueva criatura. Pero ya hemos hablado que los que se bautizan no son nuevas criaturas, ¿correcto? Perdón, los que se bautizan no llegan a ser nuevas criaturas con el bautismo, sino ya son nuevas criaturas antes de el bautismo. Entonces eso hay que tener muy claro, mucho cuidado también con ello. Por ejemplo, en el caso de Cornelio, ah, cuando Pedro va a visitar, ¿no? El ángel le dice, pues, manda a Cornelio, van a venir dos enviados por Cornelio y tú anda, escúchales, anda con ellos a la casa de Cornelio. Cornelio en realidad, como para que Dios tenga un trato con él, ya era un hijo de Dios, ¿sí? Sin embargo, posiblemente sí en ese momento que viene el apóstol Pedro, su familia también llega a creer, ¿sí? Y cuando son bautizados, se manifiesta el Espíritu Santo a manera de dones también. Pero recuerden, uno es nacido del Espíritu antes de ser bautizado, ¿ok? Hay que tener eso muy, muy presente. Entonces, eso es lo que le dice el apóstol Pablo. Interesante es el hecho de que en el capítulo 19, versículo 1, se menciona a Apolos. ¿Sí? ¿Por qué es que se menciona a Apolos? Dígame usted, ¿por qué cree que se menciona a Apolos en el versículo 1? La respuesta es bastante sencilla, honestamente. ¿Sí? Usted quizás está tratando de pensar como un erudito, a ver por qué razón, porque es bastante sencilla la respuesta, ¿no? Usted va a estar pensando quizás como un teólogo, ¿por qué razón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es bastante sencilla la respuesta. ¿Alguno de ustedes que quisiera atreverse a decir por qué se menciona en el versículo número 1 a Apolo? ¿Cree usted? ¿Alguno de ustedes, hermanos? Hermanos. Alguien que tire la primera piedra. Pastor, puede ser porque antes de ese versículo hablan de él. ¿Perdón? Porque antes de ese versículo hablan de él. Hablan de Apolos. Ciertamente, por eso le dije, la respuesta es bastante sencilla, ¿no? O sea, sino que nosotros a veces no nos ponemos nuestra mente como de teólogos, ¿no? De estudios, pero ¿cómo, y es bastante sencilla. En el capítulo 18, sí, vamos a leer a partir del versículo 24, ¿sí? Capítulo 18, versículo 24. Dice, llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Alejandría llegó a ser el centro cultural e intelectual de ese tiempo, ¿sí? En Egipto. ¿Eh? Así que, cierto, él era de allá una persona culta, definitivamente. Dice, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ese era Apolo. Versículo 25 dice, este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Presta atención al final del versículo 25. Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Qué cree usted que significa esta frase o esta oración? Aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Alguno de ustedes que quizás tenga alguna idea?
también es bastante sencilla si nosotros ponemos a mirar, ¿no? El ministerio de Juan, el ministerio de Jesús después de Juan, o por un tiempo paralelo al de Juan. O sea, básicamente que él no entendía mucho respecto a lo de Jesús. ¿Sí? No entendía mucho a la autoridad de Jesús y de su iglesia también para bautizar. ¿Era creyente este hombre? Sí, sí, era creyente. ¿Fue bautizado posiblemente por Juan? Pienso que sí, posiblemente fue bautizado por Juan, porque él entendía esto y lo entendía bien, dice, ¿no? Poderoso en las escrituras al final del versículo 24. Podría ser, no se puede asegurar, sin duda, pero podría ser. Lo cierto es que él se sentía muy cómodo con las enseñanzas de Juan. Recuerde, Juan ya había fallecido hasta aquí. ¿Sí? Juan ya había fallecido. Pero se sentía muy cómodo con las enseñanzas de Juan o con las enseñanzas de Juan a través de sus discípulos. Porque el hecho de que Juan ciertamente falleció, no significa que sus discípulos dejaron de, no sé, de reunirse y quizás hasta de bautizar, porque una de las cosas que nosotros muchas veces queremos hacer cuando una persona muy apreciada fallece o parte es tratamos de perennizar su memoria de diferentes formas. En el caso de los discípulos de Juan, posiblemente a través de seguiremos bautizando como nuestro maestro, ¿no? Como nuestro rabí. ¿Sí? Entonces, posiblemente haya ocurrido eso. Y luego dice, ¿sí? En el versículo 26, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. El hombre era muy elocuente, ¿sí? Muy efusivo también, muy conocedor, pero del bautismo de Juan. Pero se topa en esa sinagoga con Priscila y Aquila. ¿Quiénes son Priscila y Aquila? Suena como a un posible grupo musical, ¿no? Priscila y Aquila, ¿no? Pero no son. No son. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos fueron creyentes que acompañaron al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. De ellos, sin afán de menospreciar a nadie, ¿no? O sea, no eran cualquier creyente, ellos eran instruidos a los pies de Pablo. Sí, es más, Pablo vivió con ellos, trabajó con ellos porque eran de el mismo oficio. Entonces, ellos estaban allí y definitivamente también ellos escuchaban el mensaje de Apolos, pero se dieron cuenta de algo interesante. Apolos no habla de Jesús. Apolos no habla de la iglesia. No, Apolos simplemente se queda en Juan, ¿verdad? En Juan el Bautista, ¿no? Y dice, le tomaron aparte, versículo 26, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. O sea, ellos le hicieron comprender. Tú sabes que Juan vino anunciando, ¿no? Para anunciar al Mesías. Y ese Mesías ya vino. Ese es Jesús. Y ese Jesús ya dio su vida por todos. Tú sin duda habrás escuchado de ello porque o sea, la muerte de Jesús fue algo que se conoció por todas las redes sociales, ¿no? Así que le habían en ese entonces. Eh, así que, cierto, quizás algo escuchó de un grupo también, ¿no? Que se proclamaban del camino, ¿no? Del camino de Jesús, pero nada en concreto, y eso es lo que le aclararon a Priscila y Aquila. Y dice en el versículo 27, ¿sí? Y me encanta honestamente en el versículo 26 esta parte que dice, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios.
sea, está hablando aquí ya de Jesús, ¿no? De Jesús y su iglesia. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Se piensa que, no es que se piensa, la historia lo enseña, que Apolos llegó a ser pastor de la iglesia en Corinto, ¿no? Eh, no se habla de que él haya sido bautizado, ¿no? Por la iglesia, ¿no? Después de este encuentro, no se habla. Por lo tanto, eso me hace pensar que quizás él sí fue bautizado por el mismo Juan el Bautista, muchos años, varios años atrás, por cierto, ¿no? En fin, no se puede asegurar, pero me da esa impresión. Puede ser que en realidad también después de este encuentro con Aquila y Priscila, hasta el mismo apóstol quizás lo haya bautizado. No lo sé. Pero habla de él, de Apolos, que fue pues a Acaya y está a Corinto. Dice en el versículo 28, ¿no? Bueno, en el 27, casi al final, dice, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, aquí ya no estaba ya hablando de Juan, o ya no estaba hablando hasta lo del bautismo de Juan. Aquí ya estaba hablando de Jesús. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. ¿Cuándo llegó a ser salvo? Bueno, estás con Juan, ¿no? ¿No? Pero no entendía todavía lo de Jesús, pero sí entendía de que el Mesías venía, ¿no? Y que ese Mesías era el Redentor. ¿Alguien con alguna pregunta o algo que quieran agregar? Lo que creo, sí, simplemente como para que también ustedes vayan poniendo todo esto en orden en sus mentes, es que posiblemente este Apolos no solo predicaba, ¿sí? Respecto hasta el bautismo de Juan, o solamente del bautismo de Juan, sino que él mismo también bautizaba como discípulo de Juan. ¿Sí me estoy dejando entender? O sea, él bautizaba, pero él no tenía autoridad para bautizar. Porque ¿con quién terminó la autoridad de Juan para bautizar? Con Juan mismo. Y cuando Juan fallece, la autoridad que él tenía para bautizar terminó allí. O sea, a Juan no se le dio la autoridad como a Jesús, ¿verdad? De transferir esa autoridad hacia sus discípulos. ¿Se acuerdan de Jesús en Mateo capítulo 28, cuando dice, estando ya él, después de haber resucitado y estando pronto a ascender, dice él, ¿no? Cuando se encuentra con sus discípulos, con su iglesia, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y luego dice, por tanto, id. Entonces, él transfiere allí autoridad a su iglesia. Por tanto, id y haced discípulos, ¿no? A todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo de Jesús sí era correcto cuando transfiere o cuando le brinda esa autoridad o responsabilidad, si usted prefiere, a la iglesia. Pero también entiendo, eso sí, que la autoridad que Jesús le da a la iglesia es lo que él también lo manifestó. Es como cuando, no sé si usted ha tenido oportunidad de
dar carta poder a alguien. O sea, no es que la carta poder a alguien se da, se dice, "Ah, que haga todo lo que quiera", ¿no? No, no, no es así. Usted tiene que decir en esa carta poder, tiene poder para esto, para esto, para esto, para esto, para esto. ¿Sí? Eh, Antes sí habían, entiendo, cartas, ¿no? Muy genéricas, pero se abusaba de ellos, ¿no? Entonces ahora las cartas poder tienen que ser, ¿no? Usted tiene que especificar, ¿no? Esta persona tiene mi poder, mi autoridad para hacer las veces de mi persona en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Por qué digo esto? Sí, porque a veces cuando suena la palabra autoridad, Jesús dio autoridad a su iglesia, da la impresión de que entonces iglesias pueden hacer lo que ellas quieran. No, las iglesias pueden hacer con autoridad de Jesús las cosas que Jesús les comisionó. Sí, eso téngalo muy, muy claro. Ah, por ejemplo, Israel en el Antiguo Testamento también tuvo un pacto con Dios y Dios le dijo, ustedes tienen que hacer esto, 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 no hagan esto, 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 esto. Pero ellos no dejaron de lado lo que Dios decía y comenzaron a hacer lo que ellos querían. ¿Por qué? Porque pensaban que tenían autoridad también para cambiar las cosas. Hermanos, iglesias hoy en día podemos caer en los mismos errores que Israel de pensar, no, nosotros tenemos autoridad para también cambiar todo. No, usted y yo no tenemos autoridad para cambiar nada, ¿sí? Nuestro Señor es más que capaz para decirnos esto y esto y esto es lo que ustedes deben hacer y amén por ello. Muy bien. Entonces, con Juan fue distinto. Juan murió, se acabó la autoridad. No es que los discípulos de Juan deberían bautizar. Entonces, pasamos al capítulo 19. Sí, dice que entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Muy bien. ¿Eh? Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Ahí es donde se encontró con Apolos. Perdón, ahí es donde Apolos se encontró con Aquila y Priscila, ¿no? Eso es lo que dice en el versículo 24 del capítulo 18. ¿Verdad? Llegó a Éfeso, dice, un judío llamado Apolos. Entonces, Pablo llega a Éfeso, ¿sí? Y dice al final del versículo 19, del versículo 1 del capítulo 19, hallando a ciertos discípulos, ¿verdad? Les dijo, o sea, sin duda que ellos conversaron, hablaron y ellos también decían, nosotros somos bautizados, ¿ok? Pero ¿se recibieron el Espíritu cuando se les bautizó? No, 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 un momento. ¿Quién los bautizó? ¿No? ¿Quién los bautizó? La respuesta en el versículo 3 dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuese a Pablo? Les dice ahí. Voy a repetir el versículo 2, perdón. Les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Eh, Entiéndase que el contexto acá no es salvación, el contexto acá es la autoridad. Sí, o sea, el que Apolos haya conocido solo hasta el bautismo de Juan. Sí, o sea, ese es el contexto. ¿Verdad? Y posiblemente él también estaba bautizando. Y aquí estos discípulos, ¿sí? Dicen al final del versículo, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Porque claro, ellos si estaban siendo adoctrinados por Apolos, y Apolos solo sabía hasta el bautismo de Juan. Apolos obviamente no sabía lo del Espíritu Santo. Si me estoy dejando entender, porque eso ya es con Jesús y con su iglesia. Correcto. Entonces, Pablo en el versículo 3 les dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Eh? ¿A quién bautizó a ellos? Porque si hubiesen sido bautizados por Juan, su bautismo sí era válido, ¿sí? Pero si fue bautizado por discípulos de Juan,
su bautismo no era válido, porque no fueron bautizados con la autoridad divina. ¿Alguna pregunta hasta acá? No es fácil esto, ¿sí? De allí que, si bien es cierto, cuando nosotros hablamos de autoridad para bautizar, ¿no? Es controversial, ¿no? Que se encuentra todo eso en un solo versículo, pero las enseñanzas al respecto sí están acá, en las escrituras. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? Entonces, después de que Pablo se da cuenta, se entera, oh, ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan, no necesariamente por Juan, porque si hubiese, repito, sido bautizado por Juan, Pablo no hubiese dicho lo que dijo en el versículo 4. Versículo 4. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. O sea, a ver, número uno, ¿creen ustedes que ellos, en primera instancia, vamos a suponer que Apolos, me parece que el contexto permite por lo menos pensar en ello. Vamos a suponer que Apolos los bautizó, ¿sí? Y Apolos era un seguidor de Juan y que sí pudo haber sido bautizado por Juan, ¿ok? Vamos a suponer que Apolos los bautizó. ¿Creen ustedes que estas personas fueron bautizadas o inmersas en agua con un buen corazón? O sea, no se duda de ello. Puede ser que ellos lo hayan hecho, sí, con buenas intenciones, pensando que es verdad lo correcto. ¿Por qué digo esto? Porque en ocasiones, cuando personas tienen un bautismo de otra con denominación, ¿no? Cuya autoridad es dudosa, entonces uno dice, pero ¿quién te bautizó? ¿Y tu bautismo es correcto? Y ellos dicen, bueno, sí, porque yo lo he hecho de corazón. No se cuestionan las intenciones. Lo que simplemente se cuestiona es si se tuvo autoridad, sí, para bautizar o no. Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. O sea, Pablo no cuestiona la fe de ellos, ¿no? No cuestiona el corazón de ellos. Lo que cuestiona es la autoridad, porque si ustedes hubiesen sido bautizados con la autoridad apropiada, el Espíritu Santo ya les hubiese capacitado con dones para servir en la iglesia. Y ellos estaban, ¿y qué es eso? ¿No? Entonces, ahí es cuando ellos dicen, hemos sido bautizados en el bautismo de Juan. Entonces, Pablo, ¿sí? Versículo 4 nuevamente, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Sí? Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12. Entonces, pregunto, ¿es importante la autoridad de una iglesia para bautizar? Es más, dejemos la importancia y no estoy tratando de quitarle mérito a eso. Es necesaria la autoridad de una iglesia, la autoridad divina de una iglesia para bautizar. Algunos de ustedes, hermanos o no. ¿Habrá alguien?
que quisiera participar en cuanto a eso. Pastor, Adelante. o sea, de alguna forma me agrada que Dios haya puesto esto que sucedió, porque justamente deja No. muy claro, o sea, si no hubiese sido eso, Pablo hubiese dicho simplemente como que, ah, bueno, miren, les falta saber esto, pero ya como lo hicieron, un poco lo que decía, como lo hicieron de corazón, lo han hecho creyendo, o sea, ¿no? Como queriendo hacer lo correcto, lo hubiese podido dejar así y Mm. listo. Pero sí es interesante ver claramente que los vuelve a bautizar. O sea, ¿para qué habría o sea, un doble bautismo si supuestamente es válido cualquiera que te hagas, ¿no? Entonces, sí me parece muy interesante cómo está ahí bastante claro. Voy a hacer una pregunta. Si usted tiene preguntas o con gusto, voy a hacer una pregunta también, ¿sí? ¿Creen ustedes que ellos fueron sumergidos en agua? En el primer, llamémosle el primer bautismo, el primero y el segundo, ¿no? El primero es según Juan, no por Juan, ¿sí? Sino según Juan, posiblemente Apolo los bautizó. ¿Creen ustedes que ellos fueron sumergidos? Sí, pastor, ¿Por qué razón, hermana, crees eso? porque así bautizaba Juan. Ciertamente, Y ¿sí? bautizar es ungir. Y ciertamente, la palabra que usan allí es bautizar, ¿no? O sea, fueron sumergidos ellos. Porque muchos también dicen, pero nosotros fuimos bautizados igualitos a como ustedes bautizan, ¿no? Y también, ¿no? O sea, no es suficiente. ¿Se da usted cuenta? ¿Sí? No es suficiente. No, que también un pastor nos bautizó. No, no, no es suficiente. No, que también usó la Biblia, pero puede ser que se haya utilizado equivocadamente también, ¿no? Y en ese aspecto tenemos que ser justos, ¿sí? Así como nosotros podemos cuestionar el bautismo de otras congregaciones tienen todo el derecho del mundo en cuestionar nuestra autoridad, la autoridad de la Iglesia Bautista Getsemaní y de la Iglesia Bautista Beth. Estamos dispuestos a conversar al respecto, ¿sí? ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar? ¿Alguien? Hermana Melinda, adelante. Sí, yo tenía una pregunta. Juan no sabía que sus discípulos estaban bautizando. No, Eh, no lo sé, porque recuerden que Juan fue llevado abruptamente y ejecutado también abruptamente, ¿no? Así que Juan obviamente porque, no, Juan obviamente no sabía lo que le iba a pasar a él. claro, Quizás pero no- usted y- comentó que los maestros, los discípulos hacían lo que el maestro les iba enseñando, pero él no les dijo que ellos no tenían autoridad de bautizar. no, no lo sé. No me sorprendería si es que no les dijo eso, porque ya no fue una acción que dependía de Juan. Juan, de hecho, que él proclamó abiertamente, ¿no? Que él sí tenía esa autoridad, pero quizás nunca, no es que quizás, definitivamente nunca les dijo a sus discípulos, ustedes también bauticen. Por ejemplo, cuando hablamos de Jesús, ¿no? Y recién él comenzó a bautizar, también sus discípulos dice que bautizaban. ¿Se acuerda el pasaje que leímos en el mismo libro de Juan? ¿No? Juan el apóstol, creo. Dice, ¿no? Y es más, en una ocasión dice, y aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Pero en el caso de Juan no era así. Sí, en el caso de Juan, cuando él estaba con vida, no era que los discípulos de Juan bautizaban, solo Juan. ¿Ok? Entonces, no, a ver,
Cuando hablamos de la muerte de Jesús y de la resurrección de Jesús, ¿acaso no es cierto que Jesús les enseñó a sus discípulos al respecto aún antes de que Jesús fuese arrestado? Muy bien. Muere Jesús. ¿Eh? ¿Los discípulos pensaron en la resurrección? Para nada. Es más, Jesús resucita y les hacen saber a ellos y ellos están, no, no, esto es imposible, ¿no? No. Entonces, discípulos no siempre prestamos atención como deberíamos prestar. No creo que aquí, en este caso, haya razón como para culpar a Juan, ¿no? De lo que después de su muerte hicieron sus discípulos. Eh, para nada, ¿no? Sino simplemente, como lo dije hace, no en un inicio, muchas veces cuando una personalidad muy apreciada, muy querida, fallece, como que queremos perennizar su memoria, ¿no? Los que quedamos como que queremos perennizar la memoria de ellos y lo hacemos a través de diferentes cosas, ¿no? Entonces, quizás eso ocurrió con los discípulos de Juan. Dijeron, no, no es justo lo que ha pasado a nuestro maestro, pero para que no se muera su legado, su labor, nosotros vamos a asumir esa labor, ¿no? Algo así es lo que yo pienso. Ujú. ¿Algo más o alguien? Algo más. Eh, Esa es la parte que quisiera que nosotros prestemos más atención. O sea, vamos a terminar con todo esto que yo le llamo introducción, o sea, la base para el estudio, pero esta parte de la autoridad para bautizar es la que quisiera que nosotros continuemos viendo, ¿sí? No a partir de la próxima semana. La próxima semana todavía vamos a ver algunos detalles de lo de Mateo o lo del bautismo de Jesús. Eh, pero ya más adelante nos vamos a centrar en la autoridad para bautizar. ¿Sí? ¿Decía alguna pregunta o algo que quisieran ustedes agregar en todo eso? Pastor, una pregunta. Sí, adelante. Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que Correcto. viene detrás de mí es con el Espíritu Santo. Entonces Pablo acá pone, impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Pablo también estaba con la autoridad de Dios para bautizar. Correcto, a través de la iglesia, correcto, porque Pablo fue enviado como misionero por la iglesia en Antioquía, entonces la iglesia en Antioquía le dio esa autoridad para bautizar. Ujú. Así es. ¿Alguien más o algo? Es como, y con esto ya terminamos, ¿sí? Cuando iniciamos Getsemaní, ¿no? A congregar, a reunir, obviamente no éramos una iglesia, ¿no? O sea, esto es antes de, en realidad sería antes de que eh, se establezca, ¿no? O se organice Getsemaní. Predicábamos, nos reuníamos con el propósito de que el Señor vaya formando su cuerpo, ¿no? Entonces, bautizaba, sí, yo bautizaba. ¿Por qué razón? Porque a mí la iglesia una iglesia en Estados Unidos me envió a Perú con el propósito de establecer, Dios mediante, una iglesia y me dio la autoridad para predicar y bautizar. Entonces, en un inicio yo bautizaba con la autoridad de esa iglesia. Pero ya una vez que Getsemaní se convirtió en iglesia, ¿sí? Yo ya no bautizo, ¿no? Con la autoridad de esa iglesia en Estados Unidos, sino con la autoridad de la iglesia Getsemaní, ¿sí?
¿Podría todavía bautizar con la autoridad de la iglesia en Estados Unidos? Sí, pero no hay razón para bautizar con la autoridad de la iglesia en Estados Unidos a un miembro de Getsemani, cuando la iglesia misma puede, puede bautizar. Pero si yo iniciase otra congregación, ¿no? Dios mediante, entonces yo todavía podría bautizar con la autoridad de la iglesia en Estados Unidos que me ha enviado acá. Así que eso es lo que pasó con Pablo. Entonces, o sea, estamos siguiendo el mismo patrón, ¿no? Las mismas enseñanzas y no tenemos por qué cambiar, ¿sí? Porque son divinos. Ahí nos detenemos, hermanos. Muchas gracias por su atención. No es un tema sencillo, no es un tema fácil, no es un tema popular en las iglesias, ¿sí? Es más, ahora iglesias están con tal que tú hayas sido sumergido, suficiente, ¿sí? No importa dónde, no importa quién, no importa, simplemente si tú creíste en tu corazón, suficiente. Y vemos que hay más que eso, ¿no? Hay más que eso. Es el hacer lo que en el Señor entendemos. Sí, debe ser. Peticiones, si es que lo vi.